noches. ¿Cómo estamos? Bueno, un besito, nene. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Empiecen las preguntas, jóvenes, porque no se vaya a cortar el internet. Anda lloviendo acá. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Quién pregunta primero? Doctora, yo creo que estamos rendidos, porque este fin de semana fue la entrega de discusión y conclusiones y pues la verdad de todo lo que hemos hecho hasta ahora a mí me ha parecido lo más duro. Ajá. Pues siempre queda uno, pues no sé mis compañeros, pero sí queda uno pues como un poquito agotado. Mi pregunta es porque después de que ya hice la entrega, en uno de los grupos pues que tenemos, donde empezamos Sí. a comentar precisamente como de todas las cosas que vivimos haciendo el trabajo, alguien puso que cuando uno hace la OFA en las conclusiones, que obligatoriamente tiene que ser en narrativa, que no se puede en tabla. Pues Y sí, sé que mucho lo hicimos en tabla. No, idealmente, vamos a hablar de los ideales, es una narración. Y además, otra de las cosas es que es de tu investigación, porque a veces se ponen a hacer el FODA de la institución o del tema, entonces no, es de la investigación, o sea, batallaste para hacer la entrevista, ahí le pones, o sea, es de la investigación. Eso es lo que tienen si tienen, bueno, primero, lo vas a poner, o sea, si lo vas a cambiar a narración, seguramente te lo van a comentar ahí, pero lo más importante es que le des una revisadita para ver si estás diciendo las fortalezas de la investigación, de tu trabajo, ¿verdad? De tu entrevista, de lo que hayas hecho, ¿verdad? De tu investigación y no que estés hablando de las fortalezas de la institución o las fortalezas del tema que estás investigando. Entonces, acuérdate, el FODA es de la investigación, que eso es el error más frecuente es que lo andan haciendo de toda la institución o de donde fueron a entrevistar o a donde hicieron la investigación, ¿verdad? Entonces, ahí hay que Pero revisar en eso eso. sí, muchas gracias. No en eso, la verdad, yo siento que sí, y espero que mis claro. compañeros también, porque a mí me sirvió mucho. La aclaración que usted nos hizo la semana pasada, que fue muy oportuna precisamente para la entrega. Y yo observé nuevamente los 6 primeros videos de este curso y ahí es muy específico en esa parte. Entonces sí siento que lo hice así, pero sí lo hice, pues obviamente, pues no, pero lo hice fue en una tablita. Fui pues como generosa en la narración, pero dentro de una tabla, pero sí es... Pero sí es, o sea, si sí fuiste generosa en la narración, a lo mejor te dicen que así está bien, ¿verdad? Lo que a veces te van a reclamar es cuando es en una tablita y es nada más una palabra, una frase, o sea, como muy sintético. Ahí es donde sí dicen, no, o sea, échale más rollito, o sea, platícamelo. Y como es el de platícamelo, ¿verdad? Por eso normalmente va en párrafo. Y es así como un párrafo para acá, un párrafo para pura F, para pura fortaleza, un párrafo para pura debilidad, un párrafo, o sea, así los 4 párrafos al menos. O sea, no que en un solo párrafo pongas fortalezas y oportunidades y debilidades y amenazas. O sea, no. Es un párrafo, o sea, eso te habla de que estás echando un buen rollo, ¿verdad? Todo el párrafo de cada una de las 4 partes del FODA. ¿Sí? Gracias, Para que doctora. quede bien aplicadito. Ok, para servirte. A Nebo. Sí, doctora Andrea, ¿cómo le va? Andrea. Pues es que con esas, así pusiste el nombre. Sí, bueno, doctora, es que tengo una duda, bueno, usted igual no lo había dicho en clases pasadas, dependiendo del tipo de enfoque que tenga nuestra investigación, sea cualitativo o cuantitativo, asimismo, pues había que buscar los estudios empíricos, ¿cierto? Sí, claro. Le hago una pregunta, ¿un estudio mixto puede servir para, pues, sí, que sí, queda sí. como sustento, sí? Sí, Sí, claro. porque, bueno, Pero igual... es un enfoque mixto, pero tú enfatizas la parte que te conviene.
Eso, listo. Sí, es que tenía como esa duda porque Sí, pues esta semana que entregamos la tarea, que igual estoy de acuerdo con la compañera que habló ahora, de verdad que es lo más difícil. A mí también me pareció muy difícil y entonces pues igual había que buscar más información para pues que quedara mejor esa discusión y encontraba era mixto y yo, ay Dios mío, pero yo no sí, encuentro cuantitativa, pero igual yo coloqué como ajá, dos de cada variable, el resto sí sí. encontré cuantitativa, entonces tenía como esa duda. No, sí, sí se puede, pero obviamente enfatizas pues Ajá, el enfoque la parte que te conviene. cuantitativa. Ujú, Listo, doctora, muchas gracias. para servirte. Oscar, Hola, doctora, buenas noches, compañeros. buenas Doctora, le quería noches. hacer una consultica. ¿Cómo es esto de, si me podía explicar un poquitico mejor, de uno proponer una nueva línea de investigación o algo así? Porque me comentaron que en este trabajo, pues nosotros teníamos que adecuar algo sobre eso. Teníamos. Sí, es que se llama futuras líneas de investigación, pero realmente son cuáles son las próximas investigaciones que tú vas a hacer. Y, hay, Ah, y aquí lo más importante es que obviamente tú ensalces tu investigación y entonces que tú digas, a partir de esta, o sea, en esta investigación, hablé de la opinión de los maestros y pretendo en mi siguiente investigación ahora este mismo tema, pero irlo a analizar con los alumnos, o este mismo tema, pero irlo a analizar con los padres de familia, o bla, bla, o sea, que se relacione. Lo ideal sería que tus siguientes investigaciones se relacionen con esta investigación, porque así estás diciendo que tu investigación fue tan buena que te va a servir de base o de primer escalón para la siguiente. Porque si dices que vas a investigar otras cosas que nada que ver con esta investigación, pues tú mismo estás diciendo que esta no sirve para nada. Entonces, se trata de que tú le digas que sí sirve, digas que el instrumento, por ejemplo, estuvo tan bueno que ahora quieres hacer ese mismo, utilizar ese mismo instrumento, pero en otro municipio o en otro colegio o lo hiciste con los directivos y ahora lo quieres hacer con los docentes o cualquier cosa, o adaptarlo porque lo habías hecho para alumnos y ahora lo quieres hacer para maestros. O sea, pero que agarres algo de tu investigación, ¿verdad? Ya sea el tema que habías tomado o ya sea el instrumento que habías aplicado, lo que quieras, pero para decir que como quien dice, la segunda parte o ahora el más amplio va a ser esta otra, porque también te va a servir, porque por ejemplo, cuando sea la sustentación, si te van a decir, ¿y qué sigue? Bueno, como aquí dije, o sea, como esta investigación, o sea, estuvo muy buena, me gustó bastante, me sirvió mucho y entonces ahora quiero esto mismo, pero ahora extrapolarlo a este otro lado. Entonces, tú estás diciendo, o sea, no estoy, o sea, yo estoy convencido de que mi investigación sirve, que fue una buena investigación, pero a lo mejor la hice en chiquito y ahora la quiero hacer más grande, o ahora lo analicé con estas otras variables y ahora quiero cambiar de variables, pero con el mismo objeto de estudio, ¿verdad? Por ejemplo. O sea, lo que quieras, pero son futuras investigaciones que tú vas a hacer, independientemente de que las hagas o no las hagas, pero es lo que tú quisieras hacer, pero siempre en relación con tu investigación actual para que des a entender que estás tan convencido de que es un buen producto que hasta vas a hacerle una segunda parte, por así decirlo. ¿Sí? qué bien, doctora, sí. Y en Ok. el video usted también comentaba algo sobre que se debe tener en cuenta muy especialmente el entorno y los resultados de la investigación para uno consolidar eso, Sí, ¿cierto? porque como te digo, o sea, o sea, tú tienes que ensalzar tu trabajo, o sea, decir que fue tan bueno, o sea, gracias a estos resultados, ahora puedo hacer esto otro, ¿verdad? O sea, me está sirviendo esta investigación que yo hice, me sirve de base para ahora hacer esta otra, ¿verdad? Y entonces ya sea que agarres, como te digo, resultados o que agarres el instrumento, o que agarres tu categoría principal o tu variable, o sea, que agarres algo de tu investigación para hacer tu siguiente investigación. O sea, que no sea algo completamente distinto, ¿sí? Muchísimas gracias, doctora. Para Muy bien. servirte. Muy bien. ¿Alguien más?
¿Alguien más? ¿Alguien más? Oscar, nuevamente, adelante. Sí, doctora, una última preguntita. ¿Cómo hago yo? Porque es que yo creo que yo necesito mejorar en esa parte para enlazar pues esta parte de resultados, objetivos, hipótesis y todo con el alcance de mi investigación. O sea, yo quiero tener claridad en eso. O sea, ¿Cuál es el alcance de tu investigación? sí, relacionarlo con todo el proceso que llevo, ¿sí me entiende? Como tener claridad en esa parte. Por ejemplo, el alcance de mi investigación es explicativo, descriptivo. Ajá, pero ¿qué es lo que, o sea, no entiendo la pregunta. O sea, ¿qué es lo que quieres Lo que yo hacer? quiero decir es, supongamos, me imagino que en esta parte de discusión, ¿cierto? En este último capítulo que nosotros entregamos, Sí. nosotros tenemos que, de alguna manera, mencionar el alcance, ¿cierto? De si se cumplió o no se cumplió. Eso es lo que yo quiero, como Bueno, profundizar en el no, el alcance no es que se cumplió, sino que tú Ya. explicas, o sea, por ejemplo, en caso de que sea explicativo, o sea, tú explicas en la conclusión, o Sí. sea, en la conclusión ya estás diciendo si tú nada más estabas explorando, se pudo observar tal cosa, o si era descriptivo, pues estás describiendo, pero es tú lo que estás haciendo a la hora de tu conclusión, es explicando tus resultados, explicando en qué quedó, si era explicativo, o correlacionando, si era correlacional, diciendo cómo se correlacionaron tal y cual, pero no diciendo si lo cumplí o no lo cumplí, ¿verdad? Ah, Sino en tu redacción explicas o en tu redacción haces esa correlación o haces esa explicación o haces esa descripción, ¿verdad? De cada una de las, o sea, lo que tú hayas decidido que ibas a hacer. Pero ese no se dice, sí. ¿verdad? Sino que se realiza, por así decirlo. ¿Sí? Él está allí en la conclusión, ¿cierto? Ahí está. Ajá. Sí, ahí en la conclusión, o sea, tú lo estás diciendo Listo. Gracias, doctora. para Perfecto. servirte. Dani, adelante. Buenas noches, doctor y compañeros. Estrategias para una buena redacción, porque ahí me hicieron una corrección en mi tesis, sí, Sí. la discusión. Y lo otro es de pronto algunos datos que se debe considerar ahí, los datos que se debe plasmar ahí dentro de la discusión. ¿Qué Mira, datos? lo primero, para una redacción bonita, o sea, una redacción científica, hay una estructura de párrafo, que alguna vez la comentamos. El párrafo debe de ser de 3 frases. Una frase es una oración que termina en punto. Entonces, yo doy una frase de máximo 3 renglones, una frase y punto, pongo un punto. 3 renglones y pongo un punto, que ese es punto y seguido porque es mi primera frase. Luego hago mi segunda frase y otra vez pongo punto, que no pasen de 3 renglones. También es punto y seguido porque es mi segunda frase. Y luego pongo mi tercera frase, otra vez de 3 renglones, y ahora sí es punto y aparte, porque ya terminé, nomás son 3 frases. Entonces, cuando yo hago un párrafo de 3 frases, ¿qué voy a poner en cada una? En la primera frase pongo la idea que quiero desarrollar. En la segunda frase, amplío esa idea. Y en la tercera frase, cierro el porqué de esa idea. ¿Verdad? Entonces, Ya. por ejemplo, aquí un ejemplo así burdo. A los niños les gusta mucho correr. Y ahí en eso ya me fueron 3 renglones. Entonces, y luego en la ampliación, ¿verdad? Esa era la idea era que a los niños les gusta correr. Y luego pongo, y los papás los fines de semana los llevan a la montaña para que los niños se disfruten y corran todo lo que quieran. O sea, amplié la idea de esa de que a los niños les gustaba. Ya dije que los papás los ayudaban y que los llevaban al parque, a la montaña, donde tú quieras. Amplié la idea. Y otra vez punto. Eso me llevó otros 3 rengloncitos. Y luego, para cerrar, digo, por ejemplo, cuando lleva cita, puedo poner la cita ahí, digo, por ello, como dijo Juan Pérez, 2022, los niños que corren al aire libre son mucho más saludables, punto. Entonces, ya cerré y además
le metí ahí lo de que eran saludables, ¿verdad? O sea, estoy cerrando la idea de que los niños corren, ¿verdad? Y que era bueno correr, que era saludable correr. Entonces, eso me sirve de gancho para en mi siguiente párrafo empezar diciendo, la salud de los niños, como yo ya dije que era saludable correr, ¿verdad? Ya puedo Ya. meter ahora mi siguiente frase, ya puedo empezar diciendo, la salud de los niños es lo más importante para una ciudad, punto. En mi primera frase de mi siguiente párrafo, en lugar de decir, por lo tanto, o no, o sea, en lugar de meter muletilla, que luego me van a decir, oye, ya quita tanta muletilla, ¿verdad? Y por lo tanto, Ese es el sí. mm, Entonces, así, si tú metes una palabrita en tu última clave. frase, una palabra clave que te pueda ganchar para que cuando sigues hablando ya no dicen, oye, ¿y este por qué escribió ahora de la salud de los niños? No, pues tiene lógica. Si en lo último que yo mencioné ahí metí la palabra que era saludable que los niños corrieran, entonces ya me enlaza. Y así se oye bonita se ve bonita una redacción, se ve lucida, ¿verdad? Sí, Y porque si ¿sí? yo estaba metiendo mucho por consiguiente, de lo Ajá. anterior, Sí, sí, sí. eh, Esas mm, muletillas molestan, ya de rato ya dice, ahí este ya nunca salió de lo mismo, porque terminas con 3, 4 y no sales de ahí. Entonces, no, quitas todas las muletillas, sin muletillas, nada más metiendo en el cierre, o sea, agarrando una estructura de 3 frases y que tu última frase de cierre traiga ahí una pinceladita de donde te puedas ganchar para el siguiente párrafo, ¿verdad? Y sobre todo, no hacer ideas más largas de 3 renglones. O sea, en 3 renglones tienes que tener la capacidad de sintetizar el concepto para meterlo ahí. Nada más. O sea, y obviamente te puedes quedar en 2,5 o en 3,5, pero no que te vayas a 6 renglones y nunca pusiste punto, porque ya ahí ya revolviste muchas ideas. O sea, la idea es 3 renglones promedio. Y entonces los párrafos te van a quedar de 9 renglones promedio. Y como te obligan el sistema que sean más grandes de 7 y más chicos de 14 renglones cada párrafo, pues ese párrafo te queda perfecto, te queda exactamente en medio de 9. Entonces, sí, ya te ya. queda bien bonito, te queda bonito, te queda estructurado, la gente que lee tu texto lo entiende porque tu idea se concretó nada más en 3 renglones, entonces ahí, porque a veces se revuelve cuando nunca pones punto, empiezas a revolver ideas y ideas y el que está leyendo dice, ¿qué dice este? Y la vuelves a leer, pero no encuentras porque Sí, nunca sí. pusiste un punto, ¿verdad? Entonces, es clave que tus frases no pasen de 3 renglones y que tu párrafo nada más tenga 3, nada más 3, no necesitas más. Si quieres decir otra cosa, abres otro párrafo y en el otro párrafo metes otra idea. Y en el otro, o sea, cada párrafo lleva una idea central y no que un solo párrafo lleve chorrocientas informaciones ahí, muchas ideas. Entonces ya no sabes cuál fue la idea central porque ya no hubo centro, ya fue un despropósito. Entonces, para escribir científicamente y muy elegante y muy bonito, es una estructura de 3 frases por párrafo y que cada frase sea de 3 renglones máximo y que sea idea, ampliación de la idea y cierre de la idea y punto. Y luego ya en el siguiente párrafo nos vamos con otra que si fui inteligente le metí ahí un ganchito de la palabra en la última frase para poder usar la siguiente sin tener que meterle una muletilla. Listo. ¿Mm? Un conector, que es lo que hice. Ok. Lo otro, Y la otra pregunta ya no me acuerdo qué fue. lo de los que se debe incluir dentro de los resultados ya analizados dentro de la discusión. ¿Qué datos En, en la discusión, relevantes en la es discusión relevante? vas a primero a decir cómo cumpliste tu objetivo. No se trata de decir si lo cumplí. No, 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 sí, sí. no. Se trata de explicarlo y lo explicas a través agarras unos pedacitos de tu análisis de resultados, porque lo acabas de hacer, ¿verdad? Para decir, por ejemplo, en mi objetivo era relacionar peras y manzanas. ¿Ok? Era de correlación. Entonces, yo digo acá, cuando se agarró un pedacito de cuando hablé en el capítulo 4, que dije de cómo quedó la correlación, que sí, efectivamente, había una correlación 2-1 de peras y manzanas. Entonces, traigo acá en la discusión para platicar un poquito de Ya.
cómo fue la correlación y entonces ahí ya estoy diciendo que así fue como cumplí el objetivo de correlacionar peras y manzanas. Y luego, incluso, más adelante, cuando la pregunta de, ¿cómo, cuántas manzanas hay en el bosque, ¿verdad? Ah, bueno, ahí ya traigo otro pedacito del análisis de resultados donde hablo de cuántas manzanas había y entonces empiezo a platicar sobre eso para contestar un poco la pregunta, ¿verdad? Y luego agarro algo del marco teórico y digo, como fulanito de tal 2020 dice que en Francia las manzanas más sabrosas son las verdes y en mis resultados, bueno, no se habla en primera persona, ¿verdad? Y en los resultados o en los encuestados, corresponden a que aquí en Colombia las manzanas son azules, por ejemplo. Ya contrasté con la teoría de que en Francia eran de un color y acá eran de otro color. O si me salen igual, que según los resultados, los hallazgos de esta investigación, las manzanas de Colombia son igualitas que las manzanas de Tumbuctú. Ah, ok. Eso, así es como Ok. va. ¿Sí? Y por último, Adelante. ya para ir como, porque nos toca tejer todo, ya ir tejiendo ya el Sí, sí. entramado de la tesis. ¿Qué es el estilo de la tesis? Un día alguien me dijo, es que tiene que trabajarlo el estilo de la tesis. ¿Qué es eso? Yo no entendí ese pedazo. Bueno, no sé con qué intención lo dijeron, ¿verdad? Pero el punto es nada más que normalmente todos tenemos estilos de redacción, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, o sea, eso, pues cada quien tiene su propio estilo, ¿verdad? Sin embargo, llevan una estructura. Aquí, por ejemplo, en la universidad, traemos un formato preestablecido. Entonces, ya desde ahí con decir qué va primero y qué va después no tenemos problema, porque Mm, nos marcan que debe de ser primero una cosa, luego otra y luego otra, pero lo importante sería que yo agarro un estilo de redacción, por ejemplo, y lo mantengo durante toda mi investigación discusión. y que, sí, o sea, todo completo, o sea, Discurso. que no parezca que una persona escribió un capítulo y otra persona escribió otro capítulo, porque como están Impacto. o sea, sí, o sea, que tenga como, que se vea como similar toda la forma de redacción de toda simplemente en el capítulo 1 hablo de niños y ya para el capítulo 4 digo los jóvenes y el capítulo 5 digo los estudiantes o los infantes. Oye, espérate, o sea, que tenga una hilación, o sea, que tenga coherencia todo, a eso también le llaman estilo, ¿verdad? Y luego igual, que esté, como te digo, que no se vean como diferentes, o sea, porque a veces si tú lees un capítulo y luego lees otro, parece que lo escribieron distintas personas, Mm, En porque, el porque, en el caso mío, pues me hace caer en cuenta usted. Eh, pues yo hay momentos que digo educandos, estudiantes, pero dentro de la misma, por sí, ejemplo, sí, ahorita en la discusión, por ejemplo, el ajá, educando, el estudiante, para no colocar la misma palabra. sí, El, ajá, sí, pero no, sí, pero sí se puede usar, ¿verdad? Pero lo estás usando ahí junto, o sea, entre pero, todo el discurso, o ajá. sea, entre toda la tesis. Sí, pero sí lo ideal es que no pongas tantos sinónimos, ¿verdad? Ah, O sea, que sean poquitos, o sea, usados así como para no decir la misma, pero no tantos porque se puede confundir. O sea, no es lo mismo mm, cuando yo hablo de los niños de Colombia, cuando hablo de los estudiantes de Colombia, o si hablo de los infantes. O sea, entonces, de repente, no estoy hablando de lo mismo. O sea, no todos son sinónimos, ¿verdad? O sea, yo hablo de los adultos mayores y luego digo los abuelos. Bueno, no todos los adultos mayores son abuelos. Entonces, si soy preciso porque la tesis eso tiene, es una redacción científica, no es una redacción literaria, o sea, no tengo que meterle metáforas, no tengo que meterle no, no, nada no, de no. esto. Entonces, también tengo que saber si sí estoy hablando de lo mismo, porque como te digo ahí, por ejemplo, adulto mayor y abuelo no es lo mismo, aunque algunas personas lo ponen como sinónimos.
¿verdad? Entonces, en eso es donde tienes que tener cuidado y no meter tantos sinónimos para que no haya mucha confusión. O sea, con más así poquitos para que no, para siempre estar hablando de lo mismo. Sí, Listo. Muy amable, doctora. Me para aclaró servirte. muchísimo. Muchísimo. Muy amable. Dalma, Buenas noches, doctora, compañeros. Bueno, yo tengo una duda. Lo que pasa es que, bueno, mi tesis es con enfoque cuantitativo y tiene una partecita pequeña de cualitativo, pero entonces estoy un poco confundida porque, por ejemplo, en la discusión, pues, digamos que lo enfoqué más, pues, como parte o sea, la parte más, sí, o más hablada. Entonces, digamos que para la parte de las tesis cualitativas, pues es un poco más sencillo porque digamos que ellos, sí, o sea, no hay tanta cifra, ni tanto número, ni tanto. Entonces, no sé ahí cómo se podría incluir dentro de esa discusión esa parte de datos, comparándolos con otros datos de otras tesis, o simplemente diciendo, bueno, encontré esto y como lo menciona, no sé, tal autor, porque es que siempre es un poquito complejo, la verdad, no puse nada de porcentajes ni nada, y sí vi unas tesis que en la discusión tenían porcentajes y tenían datos así específicos de los resultados, pero entonces no sé. bueno, mira, Dalma, lo primero es, si tu tesis es mixta, porque usaste los dos, eso tienes que decir, no decir, es más quali que más quanti, o sea, tienes que decir, mi investigación es mixta, si es secuencial, que fue una primero y otro después, o si fue concluyente ahí, pero también vas a decir, mi investigación es mixta, es secuencial quali quanti, con predominio quali o con predominio quanti. O sea, pero tienes que usar las palabras, porque en la sustentación eso es bien importante. No es lo mismo decir, tengo una investigación mixta, quali quanti, con predominio quali o con predominio quanti, lo que tú quieras, a decir, pues la mía tengo de las dos, más tantito de una y más de otra. O sea, tu forma, bueno, ahorita era aquí una No, relación, es que lo digo, una digamos, plática de esa coloquial, forma, era pero como para, sí, sí, hacer la ajá, explicación rápida. pero para que vayas ensayando, porque luego te Ujú. acostumbras y en la sustentación se te va a salir decir como siempre lo estás diciendo, ¿verdad? Entonces, ya ustedes tienen, ahorita a estas alturas del partido, ya tienen que estar ensayando cómo van a presentar su investigación y cada que les pregunten, ustedes usen las palabras adecuadas, las correctas, para que se vayan acostumbrando, porque allá con el nervio, no vayan a salir con domingo 7, ¿verdad? Entonces, si tu investigación es mixta y trae predominio de una, ¿verdad? Así lo manejas, o sea, en la discusión, en la investigación mixta, en el componente quali tal y tal cosa y en el componente quanti tal y tal cosa, pero la discusión ya no es para que digas quali por un lado y quanti por otro lado. Ya a nivel de discusión, que es el capítulo de conclusión, que es el último, ya tienes que estar hablando de la investigación mixta. Entonces, juntos, lo cual y lo cuanti, ¿qué te da? Y eso es lo que tienes que estar discutiendo ya. Ya no tienes que estar yéndote por un lado y por otro lado por separado. O sea, Pues es que lo que dice doctora fue, digamos, que, pues bueno, a partir de los objetivos específicos, que fue, digamos, la parte del primer objetivo, lo relacionado al pretest, luego, pues en el segundo objetivo, lo relacionado al posttest, había un grupo, pues, experimental, control, bueno, y adicionalmente ya en la tercera, pues la percepción de los participantes sobre, digamos, ese o curso. sea, tienes dos objetivos cuantitativos y un objetivo cualitativo. Cualitativo, sí, señora. Sí, ok, y así es, o sea, cuando fuiste a hablar de el capítulo 4 de resultados, hablaste de los resultados quantis y hablaste de los resultados qualis, o sea, por separado, Por separado. sí, pero ya en la discusión, en la conclusión, ya no puedes separarlos, ya en la discusión es donde se juntan otra vez, por eso es mixta. O sea, no hiciste dos investigaciones, hiciste una investigación mixta, no una investigación quali y una investigación quanti, no.
Hiciste una investigación mixta. Entonces, en la conclusión, tienes que concluir ya qué te da el juntar la información, los resultados de uno y los resultados de otro, y los juntas, y qué concluyes de todo junto. Eso es lo que tienes que poner. O sea, eso ya, porque, por ejemplo, el objetivo general lo debiste haber hecho mixto, o sea, ya es el macro. Y los específicos sí, uno quali, otro quanti, o dos quali, dos quantis, como tú quieras, ¿verdad? Aquí hiciste 2-1. Está muy bien los específicos, pero acá vas a discutir el general. El objetivo general, que es el que habla de toda la investigación mixta. Entonces, aquí ya vas a hablar de todo junto, que esa es la gracia de una mixta. No, no estás concluyendo de dos investigaciones, una quali y otra quanti. ¿Sí? Sí, sí, señora, pero entonces en ese sentido, digamos que puedo incluir datos específicos o solo de forma general, ya de forma narrativa. No, idealmente narrativo, pero idealmente ya no de datos concretos, sino de los análisis de los resultados. O sea, porque los resultados son esto, esto y esto, así suelto. Y el análisis juntó un montoncito. Y luego el otro análisis juntó otro pedacito, y así, ¿verdad? Entonces tú vas a agarrar ahora análisis para venir a discutir acá, no el dato específico. O sea, el resultado concreto ya está en el capítulo 4. En el capítulo 5 no son datos concretos, ya son datos así como conglomerados de datos, como conglomerado de resultados, perdón. En este caso sería como el análisis. O sea, hiciste un pedacito de análisis, el análisis es el que vienes acá a discutir, para ya hacerlo todavía un tema todavía más, como una masa más grande, ¿verdad? Una bola de nieve más grande, para ya concluir al final así salió. La conclusión es esta, pero con datos revueltos qualis y quantis, ¿verdad? No con conclusiones aisladas. ¿Sí? No, yo lo estoy haciendo de forma integral, sino que vi una discusión de una tesis y pues entré en la duda porque le vi porcentajes, le vi un poco de datos y como está pues ya aceptada, ya aprobada, entonces uno queda ahí como... No, porque ahí sería volver es capítulo 4, ¿verdad? Listo. Sí, no, está bien, para servirte. Nati. Ok, teacher, buenas noches. Teacher, mi pregunta va relacionada con que cuando yo armé la discusión de los resultados, pues yo empecé no la discusión, en la parte de conclusiones, empecé con el supuesto teórico, partiendo de que, pues, según el supuesto teórico, se concluye, ¿cierto? Si se apuntaba o no se apuntaba a él. Después de verificar qué tanto se alcanzó respecto del supuesto teórico, entonces pasé a lo que era el objetivo general, los específicos. Y bueno, inmerso ahí a la pregunta de investigación. Pero en la discusión como tal, se me pasó hablar del supuesto teórico. ¿Tengo que regresarme o es suficiente que se maneje en conclusiones? Sí, mira, el supuesto teórico es la respuesta a tu pregunta de investigación. Cuando tú estás dando respuesta a la pregunta, pues ya estás ahí hablando del supuesto teórico. O sea, no tienes que ir a recalcarlo nuevamente. Pues no, ni lo tienes que mencionar. Si haces o sea, el buen análisis de la pregunta, queda implícito el supuesto, porque el supuesto es la respuesta. Es la respuesta a la pregunta. Entonces ahí no lo tienes que volver a hacer. En conclusiones es suficiente. Ahí. Ok. Muchas gracias, doctor. Para servirte. ¿Algo más? Antes de despedirnos. Lo dejamos todo por hoy. ¿Ok? Muchas gracias, doctora. Muy amable. Bonita noche para todos. Que estén muy bien. Gracias, lo mismo, doctora. Muchas gracias, doctora. Feliz noche. Dios la bendiga. Gracias. Gracias, bye.